Regresamos a los periodistas en esta tarde de martes, y le damos la bienvenida a los periodistas en esta tarde al diputado federal Hamlet Almaguer. Hamlet Almaguer es integrante de la comisión que aprobó ayer una reforma muy relevante en términos de electorales para dar la posibilidad jurídica para devolver las prerrogativas de ley de los partidos políticos al Instituto Nacional Electoral, y que esos recursos sean destinados, como es el propósito del partido político Morena, a asuntos de salud, en este caso específico, para las vacunas contra la COVID-19. Diputado Almaguer, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Alejandro. Es un placer estar con ustedes y con todo el público de los periodistas. A tus órdenes. Gracias. Es muy importante porque en los últimos meses ha habido una confrontación entre Morena y el instituto, justamente porque Morena tenía la intención de entregar un recurso, pero el instituto decía, pues no, nosotros no lo podemos aceptar, y alegaba justamente esto que ahora ha quedado reformado. ¿Cómo no lo explica, diputado, al auditorio? ¿Qué es lo que se logró hacer? Sí, bueno, mira, primero decir que conforme a los principios de Morena, la austeridad republicana es un elemento fundamental, es un eje rector de la política que realizamos en todo el país. Y desde 2018, cuando se gana la presidencia de la República y la mayoría calificada aquí en la Cámara, pues se implementan muchas acciones para poder ajustar los presupuestos y aplicar medidas de austeridad, entre otros, reducción de salarios, eliminación de privilegios, por ejemplo, seguros de gastos médicos mayores, vehículos rentados, choferes y todas estas cuestiones que antes se daban aquí en la Cámara. Hay una exigencia social en torno a la necesidad de ajustar y de reducir el gasto en cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del poder público en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en los tres poderes, tanto federales como en las entidades federativas, por supuesto también en los órganos autónomos, y no es la excepción en los partidos políticos que, conforme al artículo 41 constitucional, están considerados como entidades de interés público. Entonces, Morena, en una línea de congruencia con todo lo que se ha realizado a partir del 2018 a nivel federal, pues está trabajando en esta cuestión de implementar medidas de austeridad. Y una muy importante es esta: la renuncia o la devolución, según el tiempo en el que se aplique, de la mitad de las prerrogativas para fines específicos, que en este año, en un entorno de pandemia, bueno, en el 2021, en un entorno de pandemia, pues el objetivo fue destinar 800 millones de pesos a vacunas. Acompañamos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, al INE el 19 de diciembre del año anterior a intentar devolver 547 millones de pesos mediante un cheque. El INE contestó que no podía proceder esa devolución porque el marco jurídico no se lo permitía. Para nosotros fue falta de voluntad política porque hay un precedente de 2018 en el que una candidata presidencial que optó por la vía independiente había devuelto un par de millones de pesos para un fin específico, y en ese entonces nadie en el Consejo General brincó. Entonces lo citamos como precedente. A mí me toca además ser consejero suplente del Poder Legislativo ante el INE, y pues se emprende, imagínense, una batalla para poder regresar el dinero de las y los mexicanos para destinarlo a vacunas. El INE dice que no, y entonces ahora, bueno, pues optamos por esta vía también democrática, también con un sustento legal, que es la del servicio parlamentario para poder trabajar en esta reforma. Fue una cuestión que dialogamos con el presidente nacional del partido en nuestra plenaria antes del inicio del periodo de sesiones. Es una cuestión también que permeó de manera muy rápida a la mesa directiva. Recordar que esta iniciativa es presentada por Sergio Gutiérrez, que es el presidente de la Cámara, y también por Ignacio Mier, que es nuestro coordinador parlamentario. Y pues ayer, en efecto, en la Comisión para la Reforma Político-Electoral, votamos este dictamen con algunos ajustes por observaciones que realizó el PRI y que decidimos aceptar. Los números nos daban, porque es una reforma a una ley secundaria, para hacerlo pues de manera autónoma, o digamos con nuestros aliados PT y Verde,
pero hubo buen diálogo con las y los legisladores del PRI y tomamos nota de sus argumentos e incorporamos esas reservas que presentaron. Ahora, sí es relevante, aunque hay que decir que falta que pase al Pleno y que sea aprobada por el Pleno y luego pasa al Senado. Pero forma parte esta reforma de algo más grande, diputado, porque está también en discusión la reforma electoral en su conjunto, no solamente una reforma como la que se aprobó ayer en comisiones, que por cierto fue votada en contra por el PAN, por el PRD, entiendo, diputado. Sí, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Yo la verdad es que no entiendo cómo pueden votar en contra de la salud de los mexicanos, porque la oposición, por un lado, pide más vacunas y cuando se presenta la oportunidad de adquirirlas, pues vota en contra. Estos 547 millones de pesos, correcto, a un costo, pues digamos, de un par de dólares por vacuna, pues alcanzarían igual para millones de vacunas en todo el país, en un momento en el que todos los países del mundo, todos los estados, todos los gobiernos, están en una carrera por adquirir, suministrar y aplicar las vacunas a la mayor velocidad posible. Entonces, pero el pueblo de México está atento, está consciente de esta situación y ellos pues desnudan sus intenciones reales. Como bien anotas, falta que pase por el Pleno, está listado para la sesión del día de hoy, estamos a pocos minutos de iniciar ese debate. Y como te decía, pues es una reforma secundaria, así es que estamos confiados en que pasará sin ningún problema a pesar de las objeciones del PAN. Nosotros esperaríamos que el PRI, así como acompañó en comisiones, pueda acompañar también ya en la discusión en el Pleno. Y también comentar de cara a la reforma político-electoral de gran calado, que estamos esperando la iniciativa presidencial, por supuesto, y en la que también habrá un parlamento seguramente abierto como el que existe en la reforma eléctrica, porque es una de las grandes discusiones nacionales, va a quedar muy claro que se puede hacer política y se puede hacer partido con menos dinero. Y aquí una anotación. Morena, con 800 millones de pesos menos, ganó 11 de 15 gubernaturas. Es decir, no era necesario ese dinero para hacer las grandes campañas de despilfarro y demás que existían en tiempos del neoliberalismo y se comprobó en la práctica y como lo comentamos al inicio, va en línea con la línea de austeridad que ha desarrollado el presidente de la República y también aquí en el Poder Legislativo desde el 2018. En su momento, Lorenzo Córdoba argumentaba que lo que tenía que hacerse era enviarse todo de regreso para la fiscalización, todo lo que había regresado Morena para su fiscalización de ingresos, egresos, es lo que argumentaba Lorenzo Córdoba, y ustedes decían, bueno, eso es también un tema de voluntad, no es nada más un tema de método, y ponían el ejemplo efectivamente del caso anterior de Margarita Zavala. Margarita Zavala creo que es quien lo devuelve. Bueno, sí, pero todo eso es parte de un enfrentamiento permanente de 3 años ya con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama en particular, por distintos temas. Y de esa misma manera, a propósito de este enfrentamiento constante, se ha prometido de parte del Ejecutivo una iniciativa para reformar o para realizar una reforma de gran calado, que sea política, que sea también electoral. ¿Ustedes ven condiciones para que en el siguiente corto plazo se dé una negociación con las distintas fuerzas? Ahora ya se pudieron sentar con el PRI para sacar esto, que es una muy buena noticia para ustedes, en el sentido de que si necesitan más votos, por lo menos está cerca el PRI para conversar. Y también es una noticia que no se haya pegado o allanado al PRD y al PAN, sobre todo al PAN, en esta votación. ¿Ustedes ven condiciones para una reforma de gran calado político-electoral? Mira, ya aprobamos un régimen, digamos, de transición y de instituciones incipientes democráticas. Soy un legislador joven, nací en 1987, pero recuerdo muy bien hechos históricos como el 90 por el estilo. Entonces, me parece que hay una evolución social que requiere ya también
que actualicemos a nuestras instituciones y hay modelos que podemos tomar de otros países que pueden ser útiles para lo que hoy México requiere. El país, así como cambió en el 2000 con la esperanza de un cambio fallido, porque en realidad no hubo mayor modificación en nuestro régimen democrático, pues ahora volcó su esperanza en esta plataforma que busca hacer una política austera, una política cercana, una política que vaya en contra del despilfarro y que está en línea con algo que está ocurriendo a nivel mundial. Y esa parte, las y los legisladores jóvenes la entendemos muy bien. El pueblo de Suiza acaba de votar por no destinar más recursos, por ejemplo, a la propaganda en grandes medios de comunicación. Hay un malestar generalizado por la desigualdad en todo el mundo. Y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no entienden que el mundo cambió, no entienden que el país cambió y que la gente no está de acuerdo con esa clase de privilegios porque vulnera el primer principio que existe en este país, que es el de igualdad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no vamos a dejar de dar la pelea y me parece que hay sensibilidad de parte del PRI respecto de estos cambios que se requieren. Te comento muy brevemente las dos observaciones que tuvieron. En vez de hacer una devolución, consideraron que el término adecuado era restitución y el otro punto que consideraron era que la cláusula, por supuesto, está destinada a desastres naturales y cuestiones como la pandemia. Anteriormente la propuesta decía, entre otros, consideraron que estaba muy abierta. Entonces lo que hicimos fue descolgarnos del artículo 29 constitucional que establece las condiciones para suspender derechos fundamentales, y lo que dice el 29 es cualquier otra que ponga en grave peligro a la sociedad. Y con eso las y los legisladores del PRI quedaron tranquilos, vieron que se iba a destinar a un fin social y productivo y necesario en el momento, y entonces, bueno, pues es lo que estamos trabajando, lo que estamos considerando aquí para la reforma política, y sin duda será uno de los grandes temas de discusión. Una última pregunta de mi parte, diputado Hamlet García Almaguer. Sí. Ya seguramente, ayer hizo público el PRI que tiene ya lista su propuesta de reforma electoral. En el Parlamento suele platicarse en corto, suele dialogarse entre diferentes grupos parlamentarios o miembros de diferentes bancadas sobre qué es lo que sí se puede hacer, qué sí se puede acordar, qué sí se puede aprobar de manera conjunta. En el caso suyo, diputado, ha platicado con diputados del PRI y percibe que hay, digamos que, disposición para aprobar esta reforma electoral, por no hablar de la eléctrica, por supuesto. Sí hay disposición para hacer modificaciones en el sistema. Incluso te diría, hay una preocupación en este país que es federal, desde las entidades federativas, sobre el modelo que adoptamos en la anterior reforma electoral. Por ejemplo, este país, a pesar de ser federal, no se permite que los tribunales electorales locales o los órganos administrativos como los INEs a nivel local sean designados por las propias instituciones de los estados. Se adoptó un sistema en el que los magistrados son designados por el Senado y los titulares y consejeros de los soples son designados por el Consejo General del INE, y por supuesto que esta parte ha generado muchísimas afectaciones en los estados. Hay quejas permanentes sobre la parcialidad de los consejeros locales, acaban de destituir consejeros en diversas entidades federativas, si no mal recuerdo, lo último fue en Hidalgo. Y entonces esta parte está muy clara en los estados, que además es un estado gobernado por el PRI, y me parece que hay condiciones para este diálogo. También he visto apertura en la reforma eléctrica en los foros, y me parece que están sensibles también a las peticiones ciudadanas. Entonces, y también de mi parte, última pregunta, entonces, si hay la posibilidad de una reforma político-electoral y si hay la posibilidad de sacar la reforma eléctrica, sería caminarla junto con el PRI, convencer al PRI, y es por ahí por donde ustedes ya vienen trabajando. Bueno, mira, yo creo que el PRD tendría que voltear a sus documentos fundacionales y a Lázaro Cárdenas para entender que, pues, si van a adoptar una plataforma socialdemócrata como la que señalan tener, pues deberían de aprobar la reforma eléctrica. El PRI también realizó modificaciones estatutarias y ahora se dice que es un partido socialdemócrata. Yo no conozco ningún partido socialdemócrata en el planeta que esté en contra de una intervención estatal en un sector estratégico como el de la energía.
Donde no veo condiciones de diálogo ni apertura es en el PAN, y ha quedado muy claro en todas las pláticas y en todos los debates y en todas las comisiones, pero me parece que tanto el PRI como el PRD e incluso ciertos legisladores de Movimiento Ciudadano pues podrían ser congruentes con lo que han defendido durante años y votar a favor de la reforma eléctrica y abrir la oportunidad también a la discusión en la reforma electoral. Y pues les agradezco muchísimo por el tiempo, por la oportunidad que me han brindado, y estamos siempre pendientes. Vamos a regresar al Pleno precisamente para la discusión de este tema y muy pronto espero reportarles el resultado. Cómo no. Encantados. Muchas gracias, diputado. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Buenas Álvaro, tardes. Alejandro. Buenas noches. Buenas tardes.